Miren, los seres humanos vivimos contando y escuchando historias. A estas historias les ponemos muchos nombres: mitos, religiones, ideas políticas, ideas sobre la economía. Todas estas son formas de lo que llamamos ideología. ¿Y qué son las ideologías? Pues son como sistemas de ideas, de lo que pensamos que es ideal. Estas ideas son la base de cómo se organiza la economía o el gobierno de un país. Y claro, también influyen mucho en cómo vemos el mundo. Y fíjense, la ciencia, que a menudo pensamos que busca la verdad de forma totalmente objetiva, sin dejarse influir por nada, pues no se escapa de estas historias poderosas. La ciencia trabaja dentro de las formas de pensar y de la cultura que crean las ideas más fuertes de cada época. Estas formas de pensar pueden decidir qué preguntas se investigan, qué métodos se usan para investigar, y hasta qué descubrimientos son aceptados o rechazados por la gente. La conexión entre estas ideas y la ciencia es algo compleja, y muchas veces no se nota a simple vista. Estas ideas o ideologías pueden ser el motor que impulsa a los científicos a explorar. Por ejemplo, piensen en los grandes viajes de descubrimiento de hace muchísimos años, allá por los siglos XV y XVI. Esos viajes no se hicieron solo por curiosidad o ganas de saber más. También los movían ideas sobre grandes imperios, sobre el comercio y hasta sobre convertir a la gente a una religión. Las ideologías también pueden decir qué cosas se van a investigar. Si una sociedad piensa que ser fuerte militarmente es lo más importante, pues va a gastar mucho dinero en tecnología para armas. Si otra sociedad se preocupa más por la salud de la gente, va a poner dinero para investigar sobre medicinas y enfermedades. O sea, lo que una sociedad valora, según sus ideas, es lo que decide a dónde va el dinero y el esfuerzo de la gente, y por lo tanto, por dónde va a ir la ciencia. Pero ojo, la ideología también puede ser como unas vendas en los ojos, que no nos dejan ver bien. Cuando un descubrimiento de la ciencia va en contra de una creencia que la gente tiene muy arraigada, ese descubrimiento se encuentra con mucha resistencia. Un ejemplo que todos conocemos es la historia de Galileo Galilei y la Iglesia, allá a comienzos del siglo XVII. Lo que Galileo observó apoyaba la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y eso chocaba con la idea de la Iglesia de que todo giraba alrededor de la Tierra. Este problema nos enseña cómo las ideas ya establecidas pueden tratar de esconder o negar verdades de la ciencia si sienten que esas verdades amenazan su poder o su forma de entender las cosas. Incluso las preguntas que los científicos deciden investigar muchas veces están influenciadas por las cosas que se dan por sentadas en su tiempo, por lo que se considera importante, aunque nadie lo diga en voz alta. Y esas cosas, a su vez, vienen de las ideas más fuertes de esa época. Por eso, si queremos entender la historia de la ciencia, también tenemos que entender la historia de estas ideas. La ciencia no nace de la nada, no está aislada, es algo que hacen los humanos, y los humanos vivimos en sociedades, y las sociedades siempre se forman alrededor de historias y creencias que todos comparten. Darnos cuenta de cómo estas ideas y la ciencia se mezclan nos ayuda a entender mejor qué es lo que ha hecho avanzar a la ciencia, pero también nos pone sobre aviso de los peligros que hay cuando las ideas pesan más que las pruebas. Buscar saber más, buscar el conocimiento, es como estar siempre negociando entre lo que vemos y comprobamos por experiencia. Y esas historias tan fuertes que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo que nos rodea. En las sociedades antiguas, la línea entre la ciencia y la religión muchas veces no estaba clara, o ni siquiera existía. Los mitos y las enseñanzas religiosas daban las principales explicaciones para las cosas que pasaban en la naturaleza. Los egipcios, por ejemplo, llegaron a saber mucho de astronomía y de ingeniería. Entender cómo se movían los astros era súper importante para su agricultura, para saber cuándo vendrían las crecidas del río Nilo. Pero este conocimiento estaba muy mezclado con su religión, en la que creían en muchos dioses. El viaje diario del dios Sol, Ra, por el cielo era tanto una observación de los astros como una creencia religiosa fundamental. La construcción de las pirámides, que son maravillas de la ingeniería antigua, se hizo por sus creencias sobre la vida después de la muerte y porque veían a los faraones como dioses. Algo parecido pasó en la antigua Mesopotamia, más o menos en el 3500 a.C. Allí, los sacerdotes fueron los primeros astrónomos. Ellos anotaban con mucho cuidado todo lo que pasaba en el cielo. No lo hacían solo por curiosidad científica,
como la entendemos hoy. Su meta principal era la adivinación, o sea, tratar de entender qué querían los dioses y predecir lo que iba a pasar. Lo que observaban los llevó a crear los primeros calendarios y sistemas de matemáticas. Pero la idea de fondo era que el universo estaba gobernado por seres divinos y que sus intenciones se podían leer en las estrellas. Este sistema de creencias, aunque no era científico como lo vemos ahora, impulsó la observación ordenada y el registro de datos, poniendo las bases para los estudios de astronomía que vinieron después. Las historias de la antigua Grecia, sus mitos, también ayudaron a formar las primeras preguntas sobre la naturaleza. Los cuentos de dioses y héroes explicaban todo, desde las tormentas, la furia de Zeus, hasta el cambio de las estaciones, Deméter y Perséfone. Pero, en medio de todas estas historias mitológicas, empezó a surgir una nueva forma de pensar, más o menos en el siglo VI a.C. Filósofos como Tales de Mileto comenzaron a buscar explicaciones naturales para las cosas, alejándose de las explicaciones que solo hablaban de dioses o magia. Fue un cambio lento, pero marcó un momento muy importante. La forma de pensar todavía se basaba mucho en los mitos, pero ya empezaban a aparecer pequeñas grietas, dejando espacio para que la investigación basada en la razón comenzara a crecer. Estas primeras formas de pensar, aunque muchas veces se basaban en ideas sobrenaturales, no fueron solo obstáculos para el conocimiento. Dieron marcos lógicos para entender el mundo. Motivaron a la gente a observar, a medir y a construir. Crearon estructuras en la sociedad, como los grupos de sacerdotes, que se convirtieron en lugares donde se juntaba y se pasaba el conocimiento. El simple hecho de crear explicaciones complejas sobre el universo, aunque fueran mitos, era un intento de poner orden en un universo que parecía caótico. Este antiguo deseo humano de entender, incluso cuando se veía a través de los mitos y la religión, fue un paso previo súper importante para lo que hoy llamamos ciencia. Durante la Edad Media en Europa, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, la teología cristiana, o sea, las ideas religiosas cristianas, se volvió la forma principal de pensar y de ver la vida intelectual. Así que, si alguien quería aprender o investigar, casi siempre tenía que hacerlo dentro de lo que permitía la religión. Los estudiosos, que muchas veces eran monjes, intentaban que las enseñanzas antiguas, sobre todo las de un sabio llamado Aristóteles, estuvieran de acuerdo con lo que decía la Iglesia. Esto creó una mezcla muy influyente, una manera de ver el mundo donde la fe y la razón parecían ir de la mano para entender todo lo que Dios había creado. Las universidades, que empezaron a surgir por allá en el siglo XI, eran principalmente lugares para estudiar religión, pero también enseñaban otras materias importantes de la época, como el estudio de la naturaleza. Esta forma de pensar de la Edad Media, aunque ayudó a que la gente pensara y estudiara ciertas cosas, también le puso muchos frenos a la curiosidad científica. Lo que decía la Iglesia y los libros sagrados era lo más importante, y punto. Cualquier idea nueva, o algo que se observara que fuera en contra de lo que la Iglesia decía que era verdad, pues se veía con malos ojos, o incluso se podía prohibir. Todos estaban convencidísimos de que la Tierra era el centro del universo. Y no solo porque lo dijeran los astrónomos de la época, sino porque para la religión era súper importante, ya que así se demostraba que los seres humanos éramos especiales en el plan de Dios. Esta idea de que la Tierra estaba en el centro, que venía de un sabio antiguo llamado Ptolomeo, y que la Iglesia había adoptado, iba a ser un problemón para los astrónomos que vinieron después. Pero ojo, no es que en la Edad Media la ciencia se haya quedado dormida y ya. Aún con todas esas ideas tan estrictas, hubo gente que hizo trabajos intelectuales bien importantes. Gente como Tomás de Aquino, por ejemplo, defendía que se usara la razón para entender cómo funcionaba el mundo, porque creía que así, pensando y observando, se podía demostrar que Dios existía. También hubo avances prácticos en la agricultura, la arquitectura y la ingeniería. La invención del arado pesado, los molinos de agua y esas catedrales góticas tan impresionantes nos muestran que la gente iba entendiendo más de cómo funcionaban las cosas y los materiales. Eso sí, la ciencia, que era solo para pensar y entender, seguía estando un poco por debajo de lo que decía la religión. Pero, ¿saben qué? Mientras esto pasaba en Europa, en otras partes del mundo, con otras formas de pensar,
La ciencia estaba floreciendo que daba gusto. Por ejemplo, en lo que se conoce como la Edad de Oro del Islam, más o menos entre el siglo VIII y el siglo XIV, hubo avances increíbles en matemáticas, astronomía, medicina y en cómo entendemos la luz, o sea, la óptica. Los sabios de ciudades como Bagdad, El Cairo y Córdoba guardaron y mejoraron todo el conocimiento de los antiguos griegos. Y lo hicieron porque su cultura valoraba muchísimo el aprender y el hacerse preguntas. Personajes como Al-Khwarizmi, a quien le debemos el álgebra, o Ibn al-Haytham, que fue un genio en el estudio de la luz, trabajaron en lugares donde se apoyaba y se animaba a investigar. Y esto nos enseña algo súper importante, que dependiendo de cómo piense una sociedad y qué valore, la ciencia puede tomar caminos muy, pero muy diferentes. El Renacimiento, que empezó en Italia más o menos en el siglo XIV y se extendió por toda Europa, significó un cambio muy grande en la forma de pensar. Fue una época donde la gente volvió a interesarse mucho por el arte, las letras y el pensamiento de los tiempos antiguos como Grecia y Roma. Esta nueva forma de ver las cosas, que se llamó humanismo, se enfocaba en lo que las personas podían lograr y en su capacidad, y empezó, poquito a poco, a cuestionar la idea de la Edad Media de que todo el conocimiento venía solo de Dios. Aunque no iba directamente contra la religión, el humanismo le daba mucha importancia a la razón y a la creatividad de las personas. Animaba a la gente a ver el mundo de una forma más práctica, confiando en lo que los humanos podían hacer para entender y mejorar las cosas, en lugar de esperar solo la ayuda de Dios. Este cambio en la forma de pensar afectó directamente cómo se buscaba el conocimiento. Los pensadores del Renacimiento buscaron y tradujeron textos antiguos que se habían perdido, incluyendo trabajos de ciencia de gente como Arquímedes y Platón. Estos textos ofrecían otras ideas diferentes a las de Aristóteles, que eran las más aceptadas en la Edad Media. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, más o menos en 1440, fue un avance tecnológico que trajo consecuencias enormes en la forma de pensar. Permitió que las nuevas ideas se difundieran muy rápido, incluso aquellas ideas que ponían en duda lo que se creía hasta entonces. El conocimiento ahora podía llegar a mucha más gente, y mucho más rápido que nunca, rompiendo el control que la Iglesia y los estudiosos más importantes tenían sobre la información. El Renacimiento también hizo que la gente valorara más el observar las cosas directamente y el investigar por uno mismo. Artistas como Leonardo da Vinci estudiaron con mucho cuidado el cuerpo humano para pintar y esculpir mejor, haciendo disecciones y dibujos muy detallados. Esta idea de ver las cosas con los propios ojos, en lugar de solo creer en los textos antiguos, fue un paso muy importante antes del método científico. En medicina, Andrés Vesalio cambió por completo el estudio de la anatomía con su libro De Humani Corporis Fabrica, que se basaba en las disecciones que él mismo hacía de cuerpos humanos, y así corrigió muchos errores de los trabajos de Galeno que se habían aceptado por mucho tiempo. Esto fue algo muy atrevido, porque desafiaba lo que se había dicho por siglos, usando pruebas que se podían ver y tocar. Aunque el Renacimiento no fue la revolución científica en sí misma, preparó el camino para ella. La forma de pensar humanista, que se centraba en lo que los humanos podían hacer y en preguntar y cuestionar, creó un ambiente donde podían nacer nuevas ideas. Encontrar de nuevo los textos antiguos dio nuevas herramientas y formas de ver las cosas. Esa costumbre de cuestionar a las autoridades, aunque al principio fue más en el arte y las letras, después también llegó al estudio de la naturaleza. Las semillitas que se plantaron durante el Renacimiento, creer en la razón humana, comprometerse a observar y tener cómo difundir el nuevo conocimiento, florecerían hasta convertirse en la gran transformación científica de los siglos que vinieron después. Sección 5. La Edad de la Luz. Las ideas de la Ilustración y cómo dieron forma a la ciencia moderna. La Ilustración fue un movimiento de ideas y cultura muy importante en Europa durante el siglo XVIII. Lo más importante para ellos era usar la razón, pensar por uno mismo y cuestionar las cosas para entenderlas mejor. Personas muy listas como John Locke, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau defendieron con mucha fuerza la idea de que la razón de las personas podía ayudar a entender y mejorar la sociedad y el mundo que nos rodea. Esta forma de pensar, que mucha gente llama la Edad de la Razón, tuvo un efecto muy grande y directo en cómo creció la ciencia moderna.
impulsó la idea de que el universo funcionaba con leyes naturales. Y estas leyes se podían descubrir mirando con atención, haciendo experimentos y pensando con lógica, en lugar de creer que todo pasaba por caprichos de un ser superior o por misterios imposibles de entender. Esto fue como una gran invitación para investigar el mundo usando la experiencia y la observación directa. Una idea muy importante de esta forma de pensar era que no había que aceptar las cosas solo porque alguien con autoridad lo decía. Había que cuestionar, ya fueran ideas religiosas muy estrictas o viejas formas de pensar de la antigüedad. Esto hizo que la gente quisiera preguntar más, ser más curiosa y comprobar las cosas por sí misma con pruebas. Científicos como Isaac Newton, que en su libro llamado Principia Mathematica explicó las leyes del movimiento y la fuerza de la gravedad universal, se volvieron los héroes de esta nueva era. El trabajo de Newton demostró que el mundo físico funcionaba siguiendo reglas matemáticas muy precisas y que la gente podía llegar a entenderlas. Este éxito hizo que la gente confiara mucho más en el método científico, o sea, en esa forma de investigar y en el poder de la inteligencia humana. La Ilustración también ayudó a que la ciencia se organizara mejor, creando lugares especiales para los científicos. Grupos de científicos, como la Royal Society en Londres y la Academia Francesa de Ciencias en París, se hicieron lugares muy importantes para investigar, hablar sobre nuevas ideas y compartir todo lo que se descubría. Estos grupos animaban a los científicos a trabajar juntos y a que otros expertos revisaran sus ideas antes de darlas por buenas. Esto ayudó a crear como unas reglas para hacer ciencia de forma seria. La idea de que siempre se podía progresar, que era muy importante en la Ilustración, hizo que la gente creyera con más fuerza que la ciencia y la razón podían mejorar la vida de todos, poquito a poco, pero sin parar. Esto hizo que la gente se interesara más en la ciencia y a veces hasta los gobiernos ayudaban con dinero a los científicos. Veían que la ciencia era una herramienta para que el país progresara y para que todos viviéramos mejor. Además, las ideas de la Ilustración decían que las leyes de la ciencia eran iguales para todos y en todas partes del mundo, sin importar de qué país fueras o cuáles fueran tus costumbres. Eran universales. Esto ayudó a que los científicos de diferentes países se conectaran más y formaran como una gran familia científica mundial. Los pensadores de esa época insistían en que la educación y compartir el conocimiento eran súper importantes para que la gente estuviera más informada y pudiera pensar por sí misma. Las enciclopedias, como la famosa enciclopedia de Denis Diderot, buscaban reunir todo el saber humano en un solo lugar para que estuviera al alcance de todos. Pensaban que entender el mundo era un derecho y un camino para ser más libres. Todo este ambiente de nuevas ideas fue súper bueno para los descubrimientos científicos. Gracias a esto, hubo avances increíbles en la física, la química, la biología y muchísimos otros campos de la ciencia. Sección 6. Motores del progreso. Ideologías del poder. Capitalismo y expansión científica. La llegada del capitalismo, sobre todo desde el siglo XVIII en adelante, trajo una nueva fuerza ideológica muy fuerte que cambió muchísimo cómo se desarrollaba la ciencia. El capitalismo, que le da mucha importancia a que cada quien sea dueño de sus cosas, a los mercados libres y a buscar ganancias, hizo que la gente tuviera muchas ganas de inventar cosas nuevas. La investigación científica y el desarrollo de tecnología se fueron uniendo cada vez más con los intereses económicos. Si un descubrimiento podía llevar a un producto nuevo, a una forma de hacer las cosas más eficiente o a conseguir nuevos recursos, era más fácil que le dieran dinero y le prestaran atención. Esta manera práctica de pensar, buscando resultados, hizo que se avanzara muy rápido en muchas áreas, especialmente en las que se podían usar directamente en la industria. La revolución industrial, que empezó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, fue tanto un resultado como un motor de esta unión entre el capitalismo y la ciencia. Inventos como la máquina de vapor, el telar mecánico y nuevas técnicas para trabajar los metales cambiaron totalmente la producción y la sociedad. Estos inventos muchas veces salieron de experimentos prácticos y del conocimiento científico, impulsados por las ganas de ser más eficientes y ganar más dinero. La idea de progreso, que venía de la Ilustración, ahora se unió con las ganas de tener más económicamente. La ciencia se empezó a ver cada vez más como un motor para el crecimiento económico y el poder de los países,
una forma de crear riqueza y dominar los mercados mundiales. El crecimiento del capitalismo también impulsó la exploración científica de otras maneras. La búsqueda de nuevos mercados, materias primas y rutas de comercio llevó a las potencias europeas a explorar y colonizar grandes partes del mundo. En estas expediciones muchas veces iban científicos y naturalistas que recogían muestras, hacían mapas de los territorios y estudiaban plantas, animales y culturas nuevas. Personas como Charles Darwin, que viajó en el barco HMS Beagle en los años 1830, un viaje que en parte estaba conectado con los intereses del Imperio Británico y sus negocios, hizo descubrimientos científicos súper importantes. Aunque estas aventuras hicieron crecer el conocimiento científico, muchas veces no se podían separar de las ideas del colonialismo y de la explotación económica, que tuvieron efectos terribles en los pueblos colonizados. Pero esas ganas del capitalismo por innovar también trajeron nuevas complicaciones y posibles ideas no tan objetivas a la ciencia. Los planes de investigación podían inclinarse hacia temas que prometían ganancias rápidas, dejando quizás de lado investigaciones más básicas o temas que no parecían tan buenos para los negocios. El concepto de propiedad intelectual, como las patentes, se volvió súper importante. Esto protegía el dinero que se invertía en investigar, pero a veces también hacía más difícil que la información se compartiera libremente. La idea misma de que el conocimiento fuera como una mercancía, algo que se podía tener y vender, fue un cambio bien grande. Esta forma de pensar sobre la economía, aunque sin duda fue un motor muy potente para ciertos tipos de progreso científico y tecnológico, también hizo que la gente se preguntara sobre la justicia, el acceso para todos y cuáles eran los verdaderos objetivos de la investigación científica. Sección 7. La búsqueda colectiva. Socialismo, marxismo y motivaciones científicas alternativas. Mientras el capitalismo crecía con fuerza, surgieron otras ideas, otras formas de pensar, que ofrecían visiones diferentes para la sociedad y, por lo tanto, para el papel y la dirección de la ciencia. El socialismo y su rama más radical, el marxismo, proponían que las cosas que se usan para producir, como las fábricas o las tierras, debían ser de todos, de la comunidad o del Estado, en lugar de ser de personas particulares. Esta forma de pensar, que se hizo muy popular en los siglos XIX y XX, decía que la ciencia debía servir para el bien de todos y que debía planificarse y dirigirse hacia lo que la sociedad necesitaba, en lugar de moverse principalmente por el dinero y las ganas de ganar más. La idea era usar la ciencia para ayudar a toda la gente de la sociedad, especialmente a los trabajadores. En países que siguieron ideas socialistas o comunistas, como la Unión Soviética desde 1917 en adelante, la ciencia muchas veces era planeada por el gobierno central y recibía mucho dinero de él. El Estado decidía qué era lo más importante para el país, como por ejemplo, tener más industrias, ser fuertes militarmente o cuidar la salud de la gente, y enfocaba la investigación científica hacia esas metas. Esta forma de hacer las cosas podía llevar a logros impresionantes, como se vio en el programa espacial soviético, que lanzó el primer satélite, el Sputnik, en 1957, y envió al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Estos éxitos demostraron que la ciencia dirigida por el Estado, motivada por el orgullo del país y la competencia con otras ideas, podía lograr cosas asombrosas. Pero esta unión tan fuerte de la ciencia con las ideas del Estado en los gobiernos socialistas también trajo peligros importantes. Cuando las ideas científicas chocaban con lo que decía la política, la ciencia muchas veces salía perdiendo. Un ejemplo muy conocido de esto es el lisenkoísmo en la Unión Soviética. Trofim Lysenko, que era un experto en agricultura, promovió ideas de Lamarck sobre cómo se heredan las características, ideas que encajaban con algunas interpretaciones marxistas sobre la influencia del ambiente. Y por eso, rechazó la genética de Mendel. Sus teorías, aunque no tenían base científica sólida, recibieron apoyo oficial desde la década de 1930 hasta la de 1960. Esto llevó a que se frenara la investigación genética normal, se persiguiera a los científicos que no estaban de acuerdo y se tomaran decisiones terribles para la agricultura. Esto nos muestra el peligro de dejar que las ideas políticas decidan qué es verdad en la ciencia. A pesar de estos ejemplos malos, la crítica que el socialismo le hacía a la ciencia capitalista planteó preguntas importantes sobre para qué sirve la ciencia y quién debe controlarla.
La idea de que la ciencia debe ser algo público, enfocado en resolver problemas de la sociedad como las enfermedades, la pobreza y el daño al medio ambiente, gustó mucho e influyó en cómo se manejaba la ciencia incluso en los países capitalistas. Que los gobiernos dieran dinero para la investigación básica, que se crearan programas de salud para todos y que se pusiera atención a los grandes desafíos, se puede ver, en parte, como respuestas a esa idea de que la ciencia tiene una responsabilidad social más grande que solo ganar dinero. Estas formas de pensar iniciaron un debate que sigue hasta hoy sobre cómo la ciencia puede servir mejor a toda la humanidad. Sección 9. Entendiendo las nuevas maneras de ver las cosas. El futuro de la ciencia en tiempos donde las ideas cambian mucho. Cuando miramos al futuro, es seguro que las nuevas ideas, esas que van cambiando, seguirán marcando el camino de la ciencia y de lo que sabemos. Por ejemplo, los avances tan rápidos en la inteligencia artificial no son solo cosas de tecnología. Están pasando en un mundo lleno de ideas diferentes sobre lo que está bien o mal, quién debe tener el control, y hasta qué significa eso de estar consciente o tener sentimientos. Las discusiones sobre la seguridad de la inteligencia artificial y cómo se debería manejar están muy influenciadas por distintas formas de pensar sobre los peligros, si debería actuar por sí sola, y qué papel tiene la tecnología en nuestra vida. Las historias que nos contamos sobre la inteligencia artificial, si es una herramienta maravillosa para que todo mejore, o si es un peligro terrible, van a decidir cómo se desarrolla y cómo se controla. Otra idea muy fuerte que está cambiando la ciencia del futuro es el cuidado del medio ambiente. Como cada vez sabemos más sobre el cambio del clima, que se están perdiendo animales y plantas, y que se acaban las cosas que nos da la naturaleza, han surgido grupos con ideas fuertes que piden que cambiemos nuestra forma de tratar al planeta. Esto está haciendo que se investigue más sobre energías que se renuevan, agricultura que no daña la tierra, y cómo proteger a los animales y las plantas. Pero, entre los que cuidan el ambiente, hay grupos diferentes. Unos creen que la tecnología puede arreglar los problemas, mientras otros piensan que necesitamos cambios muy grandes en cómo vivimos. Y por eso, proponen que la ciencia se enfoque en cosas distintas. Lo que la ciencia haga para ayudar con los problemas del ambiente va a depender mucho de cuál de estas ideas acepte más la gente en general. Además, como ahora la gente piensa más en quiénes son como grupo y en cómo la historia ha afectado a diferentes pueblos, se está volviendo a mirar la historia de la ciencia y cómo se hace. Estas formas de pensar cuestionan esa idea de que la ciencia siempre ve las cosas tal como son, sin opiniones ni valores. Muestran cómo a veces la ciencia ha sido parte, o ha sido influenciada, por sistemas donde unos pocos tienen mucho poder y otros son tratados injustamente. Esto puede llevar a que se pida que haya más tipos de personas diferentes trabajando en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También a que se piense de nuevo qué conocimientos son realmente importantes y a mirar con más cuidado cómo afecta a la gente lo que investiga la ciencia. Esta manera de ver las cosas ayuda a que la ciencia piense más sobre sí misma y se preocupe más por cómo afecta a la sociedad. GAP 2S. El futuro de la ciencia y de lo que sabemos va a depender de cómo logremos entender y manejar todas estas ideas, que son complicadas y a veces se oponen entre sí. El gran reto es lograr una forma de hacer ciencia que siga creyendo fuerte en las pruebas reales y en investigar con cuidado y seriamente, pero, al mismo tiempo, que esté atenta y responda a los valores de la gente y a lo que está bien o mal, según las diferentes ideas que existen. Para esto, va a ser súper importante que podamos hablar abiertamente, pensar bien las cosas por nosotros mismos y estar dispuestos a preguntarnos si lo que creemos de verdad es así. Al final, las historias que nos contamos sobre para qué sirve saber cosas y cuál es nuestro lugar en el universo seguirán aclarando el camino para descubrir cosas nuevas con la ciencia, y a veces también lo harán un poquito más difícil de ver.